zonación vertical, recuerden que puede reemplazar la parte basal y puede ascender a la parte superior, generando brechas que no están marcadas en el sistema, brechas y sistemas de black smokers hasta la parte superior. El sistema se comporta en la parte superior con un sulfato, o sea, un azufre oxidado con precipitación de baritina y otras exhalitas que incluyen el jet ferruginoso. En la parte basal podemos tener entonces sulfuros de tipo diseminado, vetas, venas y venillas, y la zonación vertical que queda con una mena de cobre en la parte inferior, menas de galena y falerita, menas de falerita y galena. Para ver el sistema de venas y venillas que mencionábamos recién, les puse esta figura. Ustedes tienen en verde el fondo marino, un sistema de venas y venillas, que es por donde asciende digamos, el fluido hidrotermal. En superficie se generan esas chimeneas, a veces con conos de anhidrita, o formadas por los mismos sulfuros que son expelidos por las chimeneas. Esas chimeneas pueden colapsar en la superficie del fondo, generando en la parte inferior brechas, son las brechas generadas por la ascensión del fluido. Y en la parte superior del sistema, texturas brechosas, pero por el colapso de las chimeneas, es decir, son clastos, a veces mineralizados o no, que pueden ser cubiertos por las rocas volcánicas posteriormente. Es decir, son distintas texturas que nosotros podemos encontrar cuando vemos la columna de un BMS. Para el caso de los depósitos de sulfuros masivos de tipo Chipre, es decir, nosotros tenemos sulfuros asociados a, como veíamos, Curocco asociados a un arco de isla. Para el caso de Chipre son sulfuros asociados a dorsales oceánicas, es decir, apertura en fondo oceánico. Si nosotros vemos cómo se encuentran estos sistemas, vemos la canalización del exterior, que es en la que se desarrollan, a ver, ya les digo. ¿A partir de cuándo les repito, chicos? De esta nueva filmina, ahí se empezó a cortar desde el principio, digamos, bien, desde que comenzó con esta. Bueno. Bien, hasta recién les expliqué un ejemplo que es el de Curocco. Curocco es un arco de islas, es decir, que va a tener asociada al sulfuro masivo rocas volcánicas bimodales. Ahora les voy a explicar lo del tipo Chipre, que son sulfuros masivos asociados a extensión en fondo oceánico, es decir, asociados a basaltos y rocas básicas de tipo de la parte superior de las ofiolitas, ¿verdad? Entonces, para el tipo Chipre nosotros tenemos una definición de conductos que son subverticales, que son los que alimentan el sistema hidrotermal, la zona de Stockwell en la parte basal y la zona masiva en la parte superior, que es la que limita, que se genera sobre el fondo oceánico. Este tipo de BMS se compone principalmente por pirita, calcopirita, esfalerita y marcasita. No tiene, prácticamente no tiene galena y no tiene pirrotina. La alteración principalmente es de tipo hilita, es decir, una sericítica pero de temperatura más baja, guetita y cuarzo. La mineralización en la parte inferior es equivalente al lente masivo, pero tiene digamos, una textura de tipo Stockwell. Puede haber texturas de tipo brecha en los sulfuros masivos, es decir, se pueden encontrar bloques con una matriz muy fina, mineralizada.
siempre hay que ver, cuando encuentran texturas brechoides, siempre tienen que reconocer si la mineralización está en los clastos de la brecha o solamente está en la matriz. Si está en los clastos de la brecha y la matriz, nos da indicio de 2 pulsos de mineralización y nos puede dar indicio de cómo evolucionó ese sistema en el tiempo, que es lo que veíamos en el tipo Kuroko. Por inclusiones fluidas se reconoce también para este sistema una temperatura de hasta 350 grados centígrados, que es la máxima para el tipo Kuroko también. Y en este caso, el origen del fluido principalmente corresponde a agua marina. Dentro de lo que es el estudio de inclusiones fluidas se analiza la temperatura de homogeneización de las fases líquidas y gaseosas, y nos da la temperatura, y luego se analiza la salinidad, es decir, si esa inclusión fluida tiene cristales de halita o no, se analiza la salinidad y se analiza la isotopía de ese agua entrampada en la inclusión para analizar los isótopos. Todas estas características permiten definir un origen de agua marina para tipo Chipre y una temperatura de 350 grados. ¿Cuál es la distribución geográfica de los BMS? Es variable y son de edades variables. Los BMS son uno de los indicios más antiguos de vida en la Tierra. Hay secuencias en Australia que son de tipo, alojan yacimientos de tipo BMS que tienen textura que son evidencia de actividad bacteriana. Son todos los sistemas de Australia, son proterozoicos, y hay otros sistemas en Canadá. Todos estos sistemas, ustedes fíjense, Australia y Canadá son los más antiguos. Tenemos como más jóvenes, tenemos los de tipo Kuroko, todo el arco de Japón, que ahí está el yacimiento Kuroko y el yacimiento Beshi, que son dos de los principales que vamos a ver en la bibliografía. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, profe. Bien, me había quedado la duda. Bien. Y algunos nuevos también son los de tipo Chipre. Ahí tienen también en la parte de la península ibérica lo que les mencionaba yo, Neves Corvo y los yacimientos de Río Tinto, están entre Portugal y España. Esos son paleozoicos. Y los que no están son los del noroeste de la Argentina, que son ordovícicos y son el yacimiento La Colorada, o sea, el distrito La Colorada Limeca, en la Sierra de Cobres, y otro que vamos a ver, pero es de tipo Cedex, que es el de Mina Aguilar. Profe, y ahí también en Argentina, también nosotros estábamos viendo que hay en Tierra de Fuego algunos que son neoproterozoicos y en Córdoba también unos que son precámbricos. Sí, esos son están asociados a la extensión, sí. Bien, ¿cómo se clasifican los BMS? Hay una variedad de clasificaciones para los BMS, es bastante, digamos, no es complicada, pero es tediosa, pero la tenemos que ver. Una primera clasificación, que es la de Gibson, clasifica de acuerdo a los metales dominantes. Entonces clasifica en aquellos de cobre-zinc, encajados en series ofiolíticas, que es el ejemplo de Chipre. Fíjense el triangulito que está abajo a la izquierda. Toda la mineralización va a plotear en el eje de cobre-zinc del triángulo composicional plomo-cobre-zinc. Y clasifica aparte aquellos con mineralización de zinc, cobre y plomo, que corresponden al tipo Kuroko o a estos yacimientos asociados a arco de islas. Esos yacimientos, si ustedes se fijan en el depósito, en el triángulo de la derecha, ahí tenemos el triángulo que es la de cobre o tipo Chipre, una faja central que es de zinc, plomo. Y hay otras fechas que marcan que esto corresponde más a los sedimentarios exhalativos, que vamos a ver ahora,
cobre, que es otra de las variantes que podemos tener en los BMS. Si vemos el triángulo de abajo, a la derecha, vemos que tiene una distribución en un campo equivalente al de tipo Kuroko. Y aquí están todas las clasificaciones. Entonces, nosotros vamos a comenzar por la clasificación de Solomon, que es la más vieja, que es la del 76. Solomon clasifica los depósitos en aquellos de tipo cobre, con oro o no, más menos oro, que son de tipo fiolítico, como el depósito de Chipre. Fíjense que no lo pone como cobre zinc, lo pone como cobre. Luego clasifica los de zinc cobre, que son de tipo calcoalcalino, como los depósitos de Noranda en Canadá, es decir, asociado a Arco de Isla. Y los de tipo zinc plomo cobre, en el cual el zinc es dominante, que corresponden a un vulcanismo tipo calcoalcalino, como el depósito de Kuroko. La clasificación de Sawkins, que es también del año 76, clasifica en función de la litología y el ambiente tectónico. Entonces ya no clasifica en función del metal dominante, sino que le pone un nombre y lo asocia a esa tipología. Entonces clasifica el depósito tipo Chipre como de tipo fiolítico, el depósito de tipo Beshi en el arco de islas de Japón como de tipo graubacas basáltico, es decir, tiene una componente sedimentaria más importante, y los de tipo Kuroko, asociado al magmatismo calcoalcalino, y ahí mete a los depósitos de Noranda en Canadá y los depósitos Kuroko de Japón. Para el depósito de tipo Beshi, les aclaro que si bien está asociado al arco de islas y a la zona extensional del arco de islas, está en el borde de la cuenca y tiene un componente molásico importante, es decir, de erosión de la zona del arco, por eso de tipo graubaca basalta. Es decir, tiene un componente sedimentario importante que no lo tienen los otros tipos de BMS. Luego hay otras clasificaciones en las cuales no vamos a entrar con tanto detalle, porque fíjense, unos clasifican como Clough Large, clasifican en función de la roca de caja, o sea, de la roca en la cual se aloja la mineralización, y no varían con respecto a las anteriores, sí varían a veces los nombres o las asociaciones de metales, pero no hace mucha diferencia con las dos primeras clasificaciones. Luego está la clasificación de Hutchinson, que la revista ahí del 73 y del 80, que ahí divide en 4 tipos. Uno lo clasifica como de tipo primitivo, de zinc cobre, que es el tipo Noranda, otro como de tipo polimetálico, que entraría Kuroko, de tipo cuprífero, es decir, cobre pirita, y clasifica el de tipo Chipre, y Kieslager, y clasifica allí el depósito de Beshi. Es decir, hay diferencias en la clasificación, por ejemplo, del depósito de tipo Noranda, si lo asocian o no a los otros tipos. Pero básicamente esa es la clasificación que nosotros vemos. Y luego finalmente está la de Franklin et al. Y Lydon, que clasifican cobre zinc, como la que vimos antes, y zinc plomo cobre, en función de la mineralización y si es para el primero máfico félsico o félsico como el tipo Kuroko, que incluye manto de riolita. Y aquí vemos las características de los 3 principales yacimientos, que son tipo Kuroko, tipo Beshi y tipo Kuroko. El ambiente es una extensión asociado a una extensión en el arco de islas, con desarrollo no de un rift oceánico, es decir, corteza oceánica.
Para Belli, que está en el mismo arco de islas de Japón, el ambiente es extensional, pero está asociado a una cuenca de retroarco, dorsal oceánica o rift epicontinental. De allí la característica de contener rocas sedimentarias dentro de la secuencia del BMS. Y de tipo Chipre, que son cuencas de retroarco, es decir, es una dorsal oceánica con, digamos, expansión en fondo oceánico y desarrollo de es decir, una secuencia fiolítica con pillow lavas. En todas las formas de los depósitos son de tipo lenticulares, son concordantes, se desarrollan por cientos de metros sobre el fondo oceánico, tienen una zona de alteración y en la base del sistema donde se desarrolla el stockwork. La mineralización puede estar en el stockwork y en la zona lenticular, por supuesto con diferentes texturas y por ende distintas leyes. Para el caso de la mineralogía de la mena, Kuroko tiene una mena principalmente compuesta por pirita, esfalerita, galena, cantidades variables de oro y plata, y bajas cantidades de calcopirita, pirrotina, arsenopirita, bornita y tetraedrita. Eso para el techo del depósito. Y en la base, como veíamos en la secuencia, ¿se acuerdan de la zonación vertical? En la base sí domina la calcopirita, la pirita, pirrotina, esfalerita y magnetita. Para el caso de los de tipo Belli, principalmente domina la pirita, calcopirita y pirrotina. Galena es menos frecuente, puede haber menores cantidades de magnetita, cobaltita, bornita, tetraedrita, cubanita, incluso molibdenita, en bajas cantidades. La ganga puede ser anquerita, calcita, siderita, turmalina y albita. La presencia de turmalina lo que nos indica es que en el fluido hubo boro y el boro se mete en la estructura del mineral, por eso nos da turmalina. Para el caso de tipo Chipre, dominan pirita, calcopirita, magnetita y esfalerita, menores cantidades de marcasita y galena. La pirrotina también es baja y principalmente la ganga es de talco, chert y clorita, es decir, minerales, para el caso del talco y la clorita, magnesianos que indican parte de la composición de la roca de caja. Si ahora vemos el ambiente tectónico, si bien ya se los mencioné, lo veamos en una figura, nosotros vemos allí, primero en la imagen de arriba, una zona de subducción con el desarrollo de un sistema. Primero, de un sistema de prisma de acreción, el desarrollo de un arco magmático y el desarrollo de una cuenca de retroarco. Entonces, ¿qué encontramos? De paso vamos relacionando con los temas previos. Asociados a la extensión de fondo oceánico, recuerdan, podíamos tener depósitos podiformes de cromita en la base de la secuencia fiolítica, ¿sí? Asociado tanto a la zona extensional, donde se genera corteza oceánica, o emplazado en los prismas de acreción, cuando ocurre la subducción y la acreción en esa zona anterior al arco. Luego tenemos fusión de corteza oceánica, mezcla con corteza continental, tenemos desarrollo de magmatismo calcoalcalino de arco con el desarrollo de pórfidos, ¿sí? De cobre, oro, molibdeno. Y en zonas donde hay fusión principalmente de corteza continental, como vemos en la parte derecha del esquema, podemos tener emplazamiento de un magmatismo de tipo A o de tipo S asociado con mineralizaciones de estaño de wolframio, bismuto o molibdeno en lo que son todas las secuencias de pórfidos de estaño de wolframio o de mineralizaciones de tipo, incluso de tipo Grace. Y para el tema que estamos viendo hoy, nosotros tenemos asociado a la zona de extensión oceánica sobre el fondo, los depósitos de tipo Chipre, asociados a los arcos de islas o arcos magmáticos, en los cuales estamos en borde de cuenca y tenemos fluidos hidrotermales, desarrollo de corteza y aporte de material clástico,
los depósitos de tipo Belli. Y de la parte izquierda también volvemos a tener los de tipo Chipre asociados ya a la corteza oceánica. Para el esquema inferior, volvemos a tener, fíjense, para las cadenas de tipo Hawái, depósitos de tipo Chipre, que ya los mencionamos, y abajo los depósitos de tipo Kuroko, asociados a extensión dentro de este arco de islas, ¿sí? Asociados a esa extensión, tenemos estos yacimientos con un magmatismo asociado a un magmatismo de tipo bimodal. Para el caso de Argentina y del noroeste argentino tenemos el depósito de Sierra de Cobres, que es mina La Colorada, la mineralización es principalmente de pirrotina con calcopirita, pirita, galena y esfalerita. La pirrotina es dominante en Cobres. Fue explotado muy pocos años de manera bastante rudimentaria. Bueno, ahora está haciendo su tesis doctoral. Profe, se está cortando. Esto último que dijo, estos 10 segundos, se cortó. Bien. El otro caso que podemos ver, como para que veamos algunas fotos, es el de la península ibérica, donde nosotros tenemos una mineralización de pirita, pirrotina, calcopirita, es de edad paleozoica, devónico a carbonífero medio. Fíjense, ha sido explotada durante muchos años por Río Tinto, ese es el open pit, y ahí vemos cómo va variando el sulfuro masivo de una zona con calcopirita hacia una zona con galena dominante. La fotografía inferior derecha corresponde a toda la zona de oxidación de la parte superior del sistema. Bien, ahora vamos a ver los depósitos de tipo SEDEX. Los depósitos de tipo SEDEX son depósitos sedimentarios exhalativos. También son depósitos polimetálicos en los cuales domina una mineralización de galena y esfalerita con contenidos menores ya de calcopirita y otros minerales de cobre. Plata puede tener cantidades menores de níquel, cobalto, molibdeno, vanadio, estaño. Generalmente no tiene oro, no tiene asociado oro, y se da en cuencas con régimen extensional, en la cual la tasa de sedimentación es mucho más alta que la tasa de precipitación de menas. Es decir, el componente sedimentario es mucho mayor, en el caso de los BMS prácticamente nulo, en los SEDEX es dominante el componente clástico. Entonces los minerales principales, pirita, galena y esfalerita, escasos o a veces ausentes, pirrotina, calcopirita, marcasita, arsenopirita y plata nativa. Tiene asociadas hexalitas, que es de manera similar a los BMS, que se forman en la parte superior de estos sistemas o acompañan a la mineralogía de mena. Son depósitos entonces de metales base, estratiformes y singenéticos, es igual que los BMS, pero que dominan los sedimentos sedimentario exhalativo. Si nosotros vemos la figura, tenemos una fractura que constituye la zona de canalización del fluido hidrotermal, tenemos en superficie estos black smokers, tenemos una secuencia sedimentaria potente, y alternando en esta secuencia sedimentaria, vemos mineralización de estos sulfuros que intercalan con sedimentos, es decir, son yacimientos que se generan en diversos pulsos, puede haber un pulso de mineralización metálica, un pulso sedimentario, otro pulso de sedimentación metálica. Entonces, las texturas principalmente van a ser sedimentarias, pueden ser de tipo laminares, ya no tanto bandeadas, sino más bien laminares o estratiformes. Puede haber otras texturas sedimentarias como los slumps, brechas sedimentarias,
a veces diseminación de estos sulfuros en la matriz de sedimento. La descarga hidrotermal tiene lugar, al igual que el BMS, en fondo marino, es decir, se precipitan sobre el fondo marino o pueden reemplazar parte de los sedimentos entre la interfase agua-sedimento, es decir, por debajo de la superficie. Si vemos un poco la arquitectura de una cuenca sedimentaria, si bien está exagerada la escala vertical, nosotros tenemos una serie de fracturas, estoy dando clase, una serie de fracturas que es la que nos definen este rifting en la cuenca. El fluido va a corresponder a fluido marino, puede tener mezcla de fluido de tipo posiblemente también cognato. Ese fluido lixivia los metales de la cuenca y permite que ese fluido ascienda por las mismas fracturas que generan estos grábenes dentro de la cuenca y derramen estas salmueras calientes sobre el fondo oceánico con la precipitación de galena y esfalerita. Dentro de la cuenca podemos tener entonces una sucesión clástica, puede ser clástica gruesa hasta clástica muy fina. Podemos tener niveles de evaporitas que eventualmente van a aportar algunos iones en solución. Podemos tener complejos básicos, es decir, propios de la extensión de la cuenca, como puede ocurrir en la cuenca del grupo Salta, que tenemos esos complejos basálticos asociados al rifting. Y podemos tener también secuencias pelíticas anóxicas asociadas a los estadios, digamos, de tipo SAG, es decir, de subsidencia térmica y colmatación de cuenca. Ahora bien, si nosotros prestamos atención a la zona de fractura, tenemos las zonas de fractura van a canalizar los fluidos, ¿sí? Y en la parte superior de las secuencias sedimentarias, es decir, sobre el fondo marino, encontramos los humeros negros y la precipitación metálica que está en rojo. Hay un esquemita en la parte superior que está asociado a rocas calcáreas, ¿sí? En esa zona, donde también hay una flecha que indica circulación de fluido y precipitación de una mena metálica en carbonatos, esos son depósitos de tipo MBT. Es decir, el esquema nos sirve para los dos tipos, ¿sí? Para los de tipo SEDEX, en la zona central a izquierda, y en la zona arriba más a la derecha, los depósitos de tipo MBT, es decir, asociado a los carbonatos de plataforma. Un ejemplo principal para los depósitos de tipo SEDEX son los que se forman actualmente en el Mar Rojo. Nosotros tenemos que en el Mar Rojo ocurre una extensión de la corteza y hay generación de corteza oceánica a lo largo del rift, que tiene una orientación noroeste-sudeste. Si nosotros vemos en el esquema, vemos una serie de fracturas transversales al eje del rift y una diagramación sobre el eje central del rift, donde encontramos salmueras que son los puntos negros asociados a lo largo de este rift. Es decir, en este rift lo que hay es una zona extensional, una precipitación clástica dentro de la cuenca que es dominante, es decir, no hay solamente basaltos de fondo oceánico como en la zona de Chipre, sino que es una cuenca marina con una sedimentación clástica importante, a la cual se asocia una circulación de fluidos a lo largo del eje del rift, vinculado a las zonas donde intersectan estas fracturas corticales que son ortogonales al eje, y en esas zonas se encuentran estos derrames de salmueras sobre el fondo oceánico y la precipitación de sulfuros masivos en algunos de esos lugares, como
ocurre en la zona de Atlantis 2 Deep, que es uno de los principales lugares donde hay depósitos de sulfuros, o sea, de esta mineralización de tipo SEDEX. En el caso del rift del Mar Rojo, es la apertura, o sea, la velocidad de apertura es lenta y esto permite que justamente la sedimentación clástica sea importante o pueda ocurrir una sedimentación clástica a una tasa importante y tiene incluido algunos depósitos de evaporitas. Esta es una foto de los humeros negros, es decir, de cómo estas salmueras son expelidas en el fondo oceánico. Ven la base de estas chimeneas, en parte abultadas. A veces estas chimeneas colapsan y dejan todos estos fragmentos parcialmente mineralizados sobre el fondo oceánico que son posteriormente cubiertos por sedimentos. Algunas de las texturas que podemos encontrar, fíjense, son texturas de tipo masivo, pero a su vez estratificado, es decir, son pequeños estratos o pequeñas láminas que contienen una mineralización de sulfuros masivos intercaladas con sucesiones clásticas, es decir, sin sedimentarias, como son deformaciones por diferente densidad y contenido de agua dentro de las sucesiones. También ocurre mucho, son zonas deformacionales, pero que no corresponden a deslizamientos como los slams. También hay algunas texturas que corresponden a actividad bacteriogénica, como son las piritas framboidales. Estas también podemos encontrar en los BMS, y sí también son evidencia de actividad orgánica asociada a la génesis. Podemos encontrar entonces texturas de grano muy fino o texturas de grano más grueso. Fíjense cómo va variando la intercalación. En la foto de arriba vemos una mineralización en la parte basal de la secuencia que no es tan masiva, luego una sucesión clástica grano decreciente, otro nivel que es más masivo y más espeso de sulfuros, y hacia arriba va variando la proporción de sulfuros hasta disminuir completamente. Fíjense, tenemos un nivel que es más masivo y otro nivel en el cual los sulfuros están diseminados en el sedimento. Si vemos un poco algunas otras texturas, vemos en la figura A, esfalerita y galena que están interlaminadas con pirita, carbonato y chert. Estas son para las zonas más cercanas a las partes laterales de las hexalitas. En la figura B lo que vemos es pirrotina y pirita, falerita intercalada en rocas sedimentarias de grano fino. Lo que vemos es una diseminación de la mena. En C vemos una estratificación similar a la que le mostré en la filmina anterior, pero con variación de pirita, esfalerita y galena, que algunos sulfuros. Mineralización que incluso en las Profe, se está venillas entrecortando todo. tiene una mineralización con calcopirita, es decir, es una brecha. Bien, vuelvo a repetir, chicos, no hay problema. Lo que vemos en la imagen de pirita, esfalerita y galena, hay algunos carbonatos que intercalan en la secuencia y ¿Profe? ¿Profe?
¿Se habrá quedado sin internet? Acá estoy. Sí, sí. ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Sí, profe. A ver, ahí vuelvo a compartir. ¿Ahí se ve? No todavía. Bien. Ahora se ve. Ahí estamos. Perfecto. Bien. Volvemos a la figura de, ¿sí? Vemos Profe, no se le escucha. tienen una matriz con mineralización y a su vez ven bien. Y chicos, Creo que ahora sí se le cortó. Sí, me parece que sí, estaba teniendo problemas al último. ¿Van entendiendo este tema? Sí, por el momento. Mer, ¿sabes si lo de la mina colorada tiene una mineralogía parecida a Kuroko? Sí, mira, nosotros, por ejemplo, lo que yo estoy analizando ahora en mi tesis doctoral es eso. ¿Por qué? Porque hay autores que definen la colorada como un depósito de tipo SEDEX, asociándolo a lo que sería mina Aguilar. O sea, toman como que es la misma faja y lo determinan a los dos como depósito de tipo SEDEX. Después hay otros autores, como la profe Castillo, que lo determinan como un depósito de tipo BMS. Si bien son sulfuros masivos, o sea, nadie discute que son sulfuros masivos, nosotros, por la afinidad geoquímica que tiene y por el hecho de que tiene mayor contenido de cobre y hierro que para un depósito de tipo SEDEX, como sería Aguilar, por eso determinamos que es de tipo BMS. Lo que yo estoy tratando de clasificar es si efectivamente es un BMS tipo Kuroko o es un BMS con otro tipo de afinidad tipo Chipre. Por la componente tectónica que tiene, o sea, por el ambiente de formación para esa época, que es el complejo de plataforma de la Puna, es probable que sea un BMS tipo Kuroko, pero bueno, ese es el objetivo, digamos, principal de mi trabajo, ¿no? Todavía estamos ahí Ah, bien. determinando, digamos, cuál es, pero sí, vos tenés un arco para la época ordovícica en la plataforma, en el complejo plataforma de la Puna, vos tenés como un arco que está separando lo que es Cordillera Oriental de lo que es la Puna, y hacia la zona de Chile tenés otro arco, entonces está entre dos arcos, y ahí es donde se forma. Al norte se forma el SEDEX en el inicio del RIF, el SEDEX de Aguilar, y más abajo el BMS Curoco de, ¿cómo se llama? De la Colorada, asociado al retroarco de ese arco que separa la cordillera oriental del complejo plataforma de la Puna. Ah, bien. Tenía esa duda. Gracias. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual, o sea, recién estamos empezando, ¿no? Hay bastantes trabajos hechos en la zona.
porque históricamente la mina solamente se explotó por el tema de cobre y hierro, solamente la parte de arriba, la parte del gozan o de los oxidados de hierro y cobre. ¿Por qué? Porque la mena de sulfuro se exhuma, entonces se expone a las condiciones oxidantes y todos esos sulfuros se oxidan y generan óxidos de hierro y óxido de cobre. Desde la época precolombina se empezó a explotar la mina, sobre todo la parte del cobre y del hierro, pero nunca se explotó como tal la parte del sulfuro masivo. Recién en el año 99 hicieron unas perforaciones y determinaron los niveles donde están los sulfuros masivos en profundidad. Pero todavía no te podría asegurar que es un BMS Kuroko, pero todo indica que sí es un BMS Kuroko. Y sería obviamente ¿no? la primera manifestación de un BMS para el noroeste, porque hasta ahora están todos definidos como sedes. Igual acá lo principal, o sea, en los mixtos, lo que tiene de fácil es que, o sea, son muy restringidos. ¿Por qué? Porque todos los mixtos son hidrotermales, que caen dentro de la categoría de los epitermales, pero que su depositación es en superficie, en el fondo marino. Entonces, por eso son mixtos, combinan lo que es la parte hidrotermal epitermal con la parte, digamos, del fondo marino, que ya sería un ambiente exógeno. Entonces esa combinación hace que estos depósitos sean así más masivos y que tengan características muy particulares de formación. Voy a ver si la profe me responde. Dice la profe que no se puede volver a conectar al Zoom. Estaba a reiniciar, aguanteme un ratito. ¿Qué están viendo en la práctica? ¿Qué tema? Hoy mandó el profe el práctico de enriquecimiento supergénico. Bien. Chemer, otra pregunta. Es que lo que pasa es que rindo a la tarde. Y bueno, quería preguntarte, no sé si va a entrar ya la No, profe. vale, esa es trampa. Quiero preguntarte del estratoligado, que es de cobre, plomo, zinc y de plata. ¿Qué diferencia, digamos, habría con el BMS y con el SEDEX? Que es epigenético, ¿verdad? Claro, exacto. Sí. O sea, vos, lo que pasa es que vos tenés que ver si es